El Chapo Guzmán fue colocado como una figura absolutamente indestructible. Así ascendió, siendo sanguinario. Hubo algo en su círculo de seguridad que falló. Le preguntó a un agente de la DEA dónde estamos y el agente le contestó, "Welcome to New York, Chapo". Mucha gente en México tembló por lo que pudiera o no decir Guzmán Loera. El que venda perico no lo van a fusilar. Lo que dice la prensa, que para mí es el Chapo, y Joaquín Guzmán Loera, son dos personas completamente diferentes. ¿Qué más te vas a quedar en Nueva York? Emma Coronel era el amor de su vida. ¿Qué le deseas hacer a tu esposa? Han terminado esta jornada sin un veredicto nuevamente. Lo que hemos visto hasta ahora es nada comparado con lo que está a punto de venir. There is evil people in this world, and then there's Chapo Guzmán. Buenas noches, gracias de nuevo por estar en este programa. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, bueno, es este personaje que ahora, como sabemos, pues está purgando una fuerte sentencia en los Estados Unidos después de un juicio de algo así como 3 meses en los Estados Unidos, en Nueva York, un juicio donde, bueno, ocurrieron muchas cosas importantes, se presentaron todo tipo de informaciones, documentos, testimonios, y bueno, queda ahí una historia que contar. Queda ahí la historia de este personaje y esta cadena CNN ha desarrollado un documental importante que está por estrenarse esta semana. Están por estrenar el jueves 7 de noviembre a las 7 de la noche, tiempo México, este documental que se llama El Chapo, dos rostros de un capo. Y está aquí Fernando del Rincón, nuestro colega periodista que está presentando precisamente este documental para CNN, y te doy la bienvenida, Fernando. Gracias por estar aquí esta noche. Oye, qué gusto saludarte. Igualmente en persona. Nos vemos. Nos vemos, pero ni siquiera una vez al año, ¿eh? De vez en vez, pero De ahora vez nos en vemos vez. en persona para hablar de este, fíjate, para hablar de este documental que ahora nos contarán los detalles de la investigación, del tipo de trabajo que es este, pero mira que estamos conversando tú y yo en un momento donde este país vuelve a estremecerse, porque estamos siguiendo de cerca pues lo que ha ocurrido en esta frontera Chihuahua-Sonora con la familia Levarón. Hemos hablado a lo largo de estas horas de algo que nos sacude y que nos conduce precisamente al tipo de cosas que tristemente en México han sucedido en los últimos años de extrema violencia. Bueno, en ese contexto está también presentándose esto que muestra a este personaje que formó parte, ahora sus hijos y sus socios, del cártel más poderoso de México y de una buena parte del mundo, el cártel de Sinaloa, que ya es una multinacional, digámoslo así. ¿Qué decir hoy, Fernando? Carmen, yo creo que la coyuntura es también más compleja porque tenemos que sumar el tema de Ovidio, ¿no? Ovidio Guzmán, la detención, captura o la retención, liberación, como quieran llamarlo, porque no queda también muy claro. Ahora que estamos viendo esto de la familia Levarón, estamos hablando de crimen organizado, a final de cuentas, ¿no? Ponle la etiqueta de narcotráfico o no, huachicol o no. Estás hablando de la violencia, estás hablando de grupos criminales, estás hablando de estructuras que finalmente acaban afectando a la sociedad mexicana, que acaban exponiendo muchas veces las estrategias de gobiernos, si funcionan, no funcionan, por dónde agarrar al toro por los cuernos y cómo hacerlo. La realidad es que el Chapo pues representa eso también, ¿no? Hay quienes le han rendido un culto a la imagen del Chapo y no lo es. Este documental es claro en la muestra de que se trata de un criminal, una persona deleznable en el sentido del crimen organizado, de las vidas que se cobraron, de cómo operaba y de todas las cosas que quedan expuestas en el documental. Lo interesante de esto es que yo creo, Carmen, que es multidimensional. Puedes ver el documental desde 3 puntos de vista. ¿Qué estás buscando en el documental? Estás buscando entender cómo fue el proceso legal. Lo tenemos con todo el acceso a documentos, audios, mensajes de texto, y te da perfectamente el inicio y el final de cómo la justicia estadounidense logra estructurar todas las evidencias para contundentemente demostrar que el Chapo Guzmán es un criminal, es peligroso, es sanguinario y tiene que estar en una cárcel de máxima seguridad de Colorado. Puedes ver al Chapo también. Si te interesa ver al Chapo, entender la psicología del Chapo, descubrir que era un tipo además vanidoso, por ejemplo, que pedía a través de mensaje de texto, después de haberse escapado por segundos de la justicia, tinte negro para su bigote, que le escribía una carta de amor a Emma Coronel. Si quieres ver eso, también viene ahí. Porque claro,
parte del trabajo de la Fiscalía, de la defensa, era presentar un perfil del Chapo Guzmán. La defensa decía que era un tipo cariñoso, responsable con sus hijos, amoroso. Y por el otro lado, lo presentaban, como tú lo has dicho, ¿no? Un ser sanguinario, violento, un criminal. Pero fíjate, aquí me detengo. Siguiendo el hilo principalísimo que fue el juicio. O sea, aquí tienes una fuente de información valiosísima que está siendo rescatada con este documental para mostrarla de esta manera. Y en ese juicio estaba, por un lado, la Fiscalía planteando y queriendo demostrar y demostrando al final de cuentas que el Chapo Guzmán era una pieza fundamental del cártel de Sinaloa, un tipo con todas y el líder de la organización. Y líder de la organización. Por un lado, la Fiscalía dotando al jurado de todos los elementos para sostener este planteamiento, y por otro lado, la defensa del Chapo que decía, pero si este es un pobre hombre, en pocas palabras. Y no es el líder del cártel. Es casi un muchacho que pasaba por ahí, no es el líder. Es el Mayo Zambada. El Mayo Zambada, sí. Entonces tú tienes esas dos cosas en tensión durante el juicio. Claro que gana la Fiscalía, obviamente, pero en el registro de los documentos, de un lado la Fiscalía aporta elementos y de otro lado la defensa. ¿Qué dice el documental de lo que se rescata, de lo que plantea la defensa para plantear que el Chapo Guzmán no es lo que se ha planteado? No es este monstruo que se ha presentado a lo largo de los años, creando una especie de ícono del crimen organizado. Es muy interesante y qué bueno que lo preguntas, porque hay un momento de la investigación en donde en el juicio te das cuenta que puede haber una oportunidad de que esa versión logre encontrar arraigo. Exacto, que pegue, ¿no? Lo que pasa es que después vienen los colaboradores. Estás hablando de 14 específicamente importantes, el círculo más cercano del Chapo, que son los que lo traicionan al final de cuentas, el Gordo, Chupeta, en fin, te hago la lista, pues son 14 en total. Son 14. Son 14 en total. ¿Qué pasa? Que en cuanto empiezan a darse esos testimonios, el caso, desde la perspectiva de la defensa del buen hombre, empieza a caer, ¿no? Empieza a bajar. Después aparecen los audios. Porque el mismo demoledores. Eso es lo que destruye a la defensa. Porque finalmente todos estos audios te dejan saber que el Chapo está operando. Oyes las llamadas, cómo está tratando de coordinar una fiesta con las niñas, con las camisas, porque usan palabras claves para hablar de la cocaína, de las avionetas, del combustible. Esta noche va a haber fiesta, vamos a llevar unas niñas. En fin, es muy interesante también eso. Pero finalmente estos audios desmoronan por completo cualquier intento de presentarlo como un hombre amoroso y cariñoso. O como alguien que no es tan importante como lo han pintado en el cártel de Sinaloa. Efectivamente. Ahora, también aquí tenemos que entender una situación muy importante, que es que a final de cuentas estos audios, y te lo quiero platicar porque a mí me llamó la atención muchísimo, el Chapo manda a construir esta red de comunicación, ¿no? Por un colombiano, que le sale como en $100,000. Y él monitorea a todo el mundo cerca de él, a sus mujeres también. Tiene la capacidad de activar tu micrófono y escuchar nuestra conversación en este momento para saber que se hablaba de él. Es ese mismo sistema el que utilizan las autoridades estadounidenses para entonces monitorear al Chapo. Y ahí es donde se logra conseguir toda esta evidencia. Ya no le queda a la defensa pues mucho para trabajar en ese ámbito. Y además es identificado como el líder por estos 14 colaboradores, que eran gente muy cercana a él, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el Gordo, que al final de cuentas era casi que su compadre. Y entonces escuchar estos testimonios sustenta más la Desde Fiscalía. luego que sí, ya estos personajes van corriendo por su pellejo, porque evidentemente en el sistema de justicia de los Estados Unidos, si colaboras con la justicia, bueno, pues se logran acuerdos. Tu propia circunstancia es reducción de condena. Por supuesto, es parte de lo que... Que lo utilizó la defensa también, Carmen. O sea, decían, estos son los mentirosos. ¿Qué haría? Así lo dice uno de los abogados. Dice, Lickman dice, estos son unos mentirosos que dirían cualquier cosa con tal de obtener un beneficio. Y de ahí vienen los nombres que se mencionaron en algún momento de políticos también mexicanos, ¿no? Bueno, sí, ahí hay varias menciones, ¿no? Ahí que está incorporada, supongo, en el documental. Claro, tiene que estar incorporado en el documental, ¿no? Las respuestas de ambos. Bueno, se mencionó al propio expresidente Peña Nieto. Al expresidente Peña Nieto, al expresidente Calderón. Y bueno, ellos dicen lo mismo. Es decir, el argumento es utilizado, en este caso, por la defensa, pero también por los expresidentes. Por los aludidos, claro. obviamente.
Déjame, Fernando del Rincón, hacer una pausa. Te propongo a nuestra colega María Santana, que es corresponsal de CNN en Nueva York, y bueno, estuvo al pie del cañón a lo largo de estos 3 meses que duró el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en este lugar de los Estados Unidos. Volvemos contigo y con ella en esta conversación, pues en un momento como este en México, en donde hablar del Chapo Guzmán, de sus 2 rostros, de este capo, del momento que está viviendo México en relación al tema del crimen organizado, con estos eventos de altísimo impacto como lo que ocurrió con la familia Levarón, bueno, pues es muy importante, por supuesto, para este país y para el resto, porque todo el mundo está siguiendo de cerca lo que está sucediendo en este país. Volvemos, Fernando, después de la pausa. Bueno, se nos acabó el tiempo hablando de este documental que está por estrenarse ya este 7 de noviembre a las 7 de la noche, tiempo de México. María, ¿con qué te despides después de haber hecho este trabajo? Bueno, fue un reto personal, profesional muy grande para mí. Creo que este trabajo demuestra el impacto de CNN, la profundidad que tenemos con todos nuestros equipos periodísticos y que podemos presentar algo que va a quedar marcado. Esta historia de lo que sucedió en el juicio no existe ningún registro en video, en audio, solo lo que estamos presentando nosotros los periodistas. Y en este documental es como invitar a las personas a vivir ese proceso de 3 meses en estas 2 horas y descubrir detalles nuevos, impresionantes de quién era esta persona que tuvo, como dije, tanto impacto en la sociedad mexicana a través del mundo, en todas partes donde el narcotráfico y la droga es un flagelo de la sociedad, sin interpretaciones, sin amarillismo, solo los hechos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y dar esta visión de Joaquín el Chapo Guzmán y también qué sigue ahora, porque como estamos hablando, el Chapo está preso, pero la violencia, el narcotráfico continúa. El cártel de Sinaloa aún sigue, ¿no? Fernando del Rincón, pues gracias por estar aquí a los dos. ¿Cómo cerrarías con este documental? Esto es un registro histórico y creo que es algo muy importante que quiero mencionar, es que no hay un culto a la imagen del Chapo, que no se confunda. Que no es una apología del personaje, exacto. No es cultivar la... No hay especulación, está basado en hechos comprobados y comprobables por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. En base a eso se reconstruye una carrera criminal de casi 3 décadas, donde puedes ver todos los perfiles de la industria del narcotráfico, del capo y del ser humano, en cómo interactuaba y cuál era su perfil psicológico, ¿no? Es un registro histórico con todo esto que ya decías tú, que no se tenía acceso antes, ahora sí se tiene. Y será muy interesante, porque te voy a decir algo, había 1 hora más de documental. O más. O más. Sí, 3 meses de juicio con toda esa información. Pues a lo mejor alguien puede volver a hacer un ejercicio periodístico y entrar a miles y miles de llamadas y documentos que nos pueden dar otros ángulos que aquí en México pudieran interesarle a muchas personas. Desde luego a la autoridad misma. Exactamente. Bueno, de eso seguiremos hablando en otro momento, pero se acabó el programa, Fernando. Gracias por estar aquí, gracias María por estar aquí los dos, y bueno, pues estaremos al pendiente del arranque, del estreno de este documental de CNN, y bueno, en un momento como el que estamos viviendo, a los dos gracias y hasta la próxima. Y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles esta noche. Pásenla bien, hasta luego.